tal, amigos de 6 a 9? ¿Cómo están? Buenos días. Hemos invitado esta mañana para nuestra entrevista política a la ex congresista del Fujimorismo y ahora asesora de la primera vicepresidencia en el Congreso, Marta Chávez. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Mario? Buen día. Bueno, como decía hace un momento nuestro amigo Augusto Thorndike, es particularmente interesante escuchar qué tiene usted que decir ahora, que, bueno, ha ocurrido lo que era previsible, se le ha dictado la prisión preventiva al expresidente Toledo y eventualmente vendrá una orden de captura si es que no se reporta rápidamente. Uno imagina algún sentimiento revanchista de parte del fujimorismo. Claro, difícil que usted me diga, sí, efectivamente, nos sentimos complacidos de que esto sea así. Pero no, entonces, si no es un sentimiento de esa naturaleza, ¿de qué naturaleza es? Es un sentimiento de satisfacción, Mario, porque se ha hecho justicia. Yo más de una vez he señalado que cuando mi esposo se tuvo que ir luego de que a mí me suspendieran del Congreso por amenaza que se concretó, amenaza que hizo el señor Toledo durante la campaña del 2001, y sus alfiles en el Congreso cumplieron su palabra. Tengo los videos en que decía, si Chávez no renuncia por corrupta a su candidatura, yo la voy a votar, voy a dar una ley para que la voten. Pues bien, cuando mi esposo, a consecuencia de todo eso, se tuvo que ir, mi hijita me dijo, mami, odio a Toledo. Mi hijita tenía en ese entonces 8 años. Y yo le dije, hijita, y Dios es testigo, nunca, borra esa palabra de tu boca, nunca odies a nadie, porque el odio a la que hieres a ti. Entonces, esa ha sido una enseñanza de mi casa. Yo nunca he odiado al señor Toledo, pero sí me alegra que falsos valores, Mario, sean puestos en su lugar. Siempre supe, y yo quizás tuve... Pero no lo están condenando por falso valor. No, pero es que es la actitud de un falso valor, porque se la dio de perseguidor y hablaba de anticorrupción, sabiendo él mismo que era corrupto. Ahora, y esto, Mario, viene desde muchos años. Yo conozco al señor Toledo. Eso es lo que le iba a preguntar. Yo he visto una declaración suya a propósito de que lo ha conocido tiempo atrás. Me contaba que esto se remonta al Ministerio de Trabajo, bajo la gestión de Grados Bertolini, el primer ministro de Trabajo del segundo gobierno. Yo vengo desde el tiempo del gobierno militar, fui practicante, meritoria, practicante, estudiante. Yo he trabajado 10 años, 12 años en realidad, porque como meritoria fui 2 añños. ¿Desde Velasco entonces? Sí. ¿Y no le incomodaba trabajar para un gobierno yo lo que puedo decir, bueno, yo no me hacía a esas alturas, con 17 años yo no me hacía ese cuestionamiento, ¿no? Pero lo que sí puedo dar fe es que el Ministerio de Trabajo, que estaba a cargo de la Fuerza Aérea, todos los ministros eran unos señores, y a nosotros jamás, desde, ya digo, meritorio, estudiante, practicante y luego abogado 1, 2, 3, 4, etcétera, nunca nos dieron una instrucción para que nuestra opinión legal, porque siempre he estado en la asesoría jurídica, esté dirigida de tal modo. Pero me permitió conocer al señor Toledo, que era asesor técnico el año 80 y luego jefe del Instituto de Estudios del Trabajo. Pinta y parada, nombrado por el señor Grados Bertolini. A nosotros ¿A tanto de qué? ¿Cuál era el mérito que lo hacía? Bueno, es que los asesores técnicos eran como los asesores políticos, mientras que asesoría jurídica era muy fuerte en temas jurídicos. Y entonces había algunas cosas de carácter político que había que coordinar, jurídico y político. Y a nosotros nos pedían que vayamos a hacer coordinaciones con el señor. ¿Cómo llega? No sé, me imagino que ha sido un cargo de confianza absoluta del señor. ¿A Grados Bertolini o al gobierno de la UNED? No, del ministro. Claro, del ministro. Y después también sabemos, ¿no?, las vinculaciones que tenía o que quería, y que inclusive él se presentó y quería ser él ministro también, ¿no? En algún momento he escuchado comentarios en el gobierno. Quería ser ministro de Trabajo. De Trabajo o de Economía. Yo porque era recuerdo atrevido. Un documento que él presentó. Claro, lo que pasa es que el Instituto de Estudios del Trabajo hace estudios económicos sobre el empleo, sobre el tema laboral. Él también fue jefe del Instituto de Estudios del Trabajo, y su sucesor, el doctor Mario Pasco Cosmópolis, le tuvo que mandar una carta notarial para percibirlo de que entregue bienes y los trabajos que hubiera hecho cuando terminó su gestión. O sea, yo lo conozco, es igualito, y ya lo que terminó de redondear su calidad personal
yo lo defino como una persona con una fractura moral interna, hasta amoral. Fue el tema de su hija, pues, porque inclusive no solamente la negó, sino a la madre de Saraí le creó, inclusive consiguió testigos, pagó testigos para que digan que era una mujer de vida licenciosa. O sea, fue un agresor, pero así profundo, y eso no, nadie, las feministas que lo apoyaron luego, bien calladitas, ¿no? Entonces, me alegra, Mario, que personajes de ese nivel hayan sido cogidos en lo que siempre fue una actitud de aprovechamiento, de sacar ventaja, de mentir. Entonces, bueno, la presión es preventiva, ¿no? Todavía no lo han sentenciado. Sí, pero hay que... Gracias por la pregunta, Mario, porque estaba escuchando al abogado y decía, no va a venir hasta que no se resuelva la apelación. En el Perú, el sistema jurídico, las decisiones judiciales se cumplen transitoriamente sin perjuicio que sean impugnadas. O sea, el señor tiene que venir y cumplir la resolución esa, y sin perjuicio de que apele y luego se pueda resolver una cosa distinta, si es que se resuelve, ¿no? Ya que estamos en eso, ¿qué impresión tiene de la manera como están llevando adelante su rol la Fiscalía y el Poder Judicial, en este caso en concreto Richard Concepción? Bueno, lo que hemos dicho todos, nos ha parecido demasiado tiempo se ha dejado. Ya se conocía desde mediados de diciembre, Mario, es decir, hace casi 2 meses, lo que vino del Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque en realidad todo esto, y de lo que se encontró en Gran Bretaña, ¿no? Ya esto se sabe hace 2 meses. O sea, el señor Toledo se ha permitido, ojo, y ha estado en su casa de Puntasal, que estaba embargada por el tema de Coteva. Está probado que pagó esa propiedad con dinero de Coteva y sin embargo se la han devuelto. Y ha estado en Puntasal el fin de año y se ha ido muy orondo en enero, cuando ya todo esto que está sirviendo de base para dictar su detención preventiva y abrirle proceso, ya se conocía. Entonces, a mí me parece que ha habido demasiada conservadurismo, por decir algo muy... Una morosidad, digamos, en la manera de decir. ¿De la Fiscalía o del Poder Judicial? De ambos, porque en este caso Fiscalía y Poder Judicial actúan, pues, claro que el rol protagónico lo tiene la Fiscalía, ¿no? De acuerdo al nuevo sistema procesal penal, ¿no? Y a propósito de las quejas, por decirlo de la manera más neutra posible, de la Comisión Lavajato hacia la Fiscalía, la disposición de que no acudiese el fiscal Hamilton Castro, porque él deja de acudir también bajo órdenes, ¿no? Que no deben ser dadas. Uno no está sujeto a determinadas órdenes porque la Junta de Fiscales no tiene capacidad para disponer. Los jueces y los fiscales son independientes, se deben a la Constitución y a la ley. Ahora, yo veo esto, lo he calificado como un impasse artificial, raro, algo pasa y me gustaría saber qué. Primero, el señor fiscal Castro ha firmado a sola firma, Mario, tú sabes, yo sé, al público sabe, ¿qué es lo que ha firmado en el famoso acuerdo Odebrecht-Fiscalía? Nadie sabe. Ni siquiera el fiscal de la Nación sabía. Parece que luego ya le informaron. Ahí, en primer lugar, los abogados penalistas, yo no lo soy, dicen que no se puede hacer acuerdos con empresas porque todavía no existe la responsabilidad penal de empresas. La responsabilidad penal aquí es sobre personas naturales. Entonces, ya sabemos que hay dinero incluso de por medio, que 30 millones, que se paga. Parece que a cuentagotas en los medios de prensa señalan que hay una funcionaria de Odebrecht la que dice a quién se le debe mencionar e investigar y no. Primero, eso no es posible, no es una isla el fiscal Castro. En segundo lugar, varias comisiones investigadoras han ido, hasta el fiscal de la Nación, caso por ejemplo de la Centralita, el caso de Belaún del Ocio, el caso de estos Business Track, han ido y no ha pasado nada. ¿Por qué ahora hay tanta piel escarapelada? Eso me llama a mucha atención, ¿no? Pero digamos, una cosa es que deba asistir, que parece que la discusión la están ganando quienes dicen que tendría que haber asistido a como un lugar, y otra cosa es que una vez sentado ahí brinde la información. Así es, pero ya eso quedará pues para el registrado, qué quiso decir y qué no.
por ejemplo, el fiscal de la Nación anteayer anunció en radioprogramas temprano, hoy día se va a pedir la detención del señor Toledo. Y eso no lo puede, él sí lo puede anunciar públicamente. Eso no rompe la reserva. Todavía ni siquiera lo habían pedido porque lo pidieron en la tarde. Pero ya lo está, el fiscal de la Nación, no el señor fiscal Castro, lo estaba anunciando. ¿De qué hablamos? No se le puede pedir al fiscal Castro, señor, usted, ¿por qué está pidiendo que se abra instrucción por tráfico de influencias cuando todos los especialistas dicen que es por cohecho? ¿Y cuál es la explicación para usted? Así es, tiene que, yo Mario, no tengo la explicación y creo que la deben dar. Y entonces me da cierto, me llama, pues yo, piensa mal y acertarás en algún momento. ¿Cuál es la línea de no, para mí, personal, suspicacia, personal, claro, es la que le estoy preguntando. Que hay algo, algún temor, algún condicionamiento, algún interés. ¿De la fiscalía en su conjunto? No, o quizás del propio fiscal Castro, pero visto esta morosidad que hemos hablado antes, vista esta necesidad o esta lucha por el secretismo, algo, pues uno no pelea por el secretismo si es que no hay algo que no quiere que se sepa, ¿no? Entonces, mientras las cosas son más transparentes, mire, Mario, hasta al presidente de la República se le hace notar cuando se le da permiso para salir fuera del país, si usted no regresa, existe la causal de vacancia. Existen las causales de vacancia. Así es, y se le advierte, y el presidente de la República no se siente pues ofendido. Además, los apercibimientos no los hace efectivos el Congreso. El Congreso no agarra al fiscal del cuello y lo lleva. Es el propio Poder Judicial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No tiene sentido crear esta suerte, Mario, de impasse, de conflicto. Sí, pero entiendo que usted piensa que no solamente tendría que haber ido, sino que sentado ahí tendría que haber dicho lo que él los términos del acuerdo. Por ejemplo, explique, a mí me encantaría, si yo fuera congresista... ¿Usted cree que deberían ser de dominio público? Algunas cosas. Yo entiendo también que hay estrategias... ¿Cuáles sí, cuáles no? El mismo fiscal y con responsabilidad, y lo veremos en el curso del tiempo si tenía razón o no, en callar o no callar. Yo misma, Mario, y eso es público, cuando he tenido a ministros en la Comisión de Defensa, y yo era presidente de la Comisión de Defensa, yo he hecho la advertencia siguiente, porque mi responsabilidad con el país es mayor que cualquier simpatía. Señor ministro, si aquí se le preguntara algo, inclusive en sesión secreta, que su difusión pudiera causar daño al país, absténgase de responderla. Ese es mi pensamiento, y es la responsabilidad de cada cual, él determinará. No, él no puede decir nada de esto, no puedo decir nada de los pagos, y ya en su momento se le tomará cuentas de por qué lo que sí debió decir no lo dijo y por qué lo que fue reservado lo pudo haber dicho, ¿no? Volviendo a la Fiscalía y a los tiempos que se toma y en consecuencia las reacciones del Poder Judicial, ¿tiene usted la impresión de que hay un trato desigual hacia una administración, me refiero a gobierno por administración, frente a otra? Es decir, que están incidiendo más aquí y menos allá. Yo creo que sí. En el caso, por ejemplo, yo no me explico, en el caso de la señora Nadine Heredia, que le permite a la señora Mendoza darse la hora de decir que yo no también ella ahora no escribió en las agendas. O sea, eso camina lento. Esa es una señora que debería estar también, me parece, con una medida preventiva. ¿De cuál de las dos señoras hablamos ahora? La señora Nadine Heredia, ¿no? Por el tema de las agendas. Y la señora Mendoza ya tendría que haber sido sometida a la pericia grafológica o grafotécnica, ¿no? Entonces, ahí está como que todas las cosas metidas. El caso Ecoteva, que estaba en manos del juez Concha, son 3 años, Mario, ¿y qué tenemos? Nada. ¿Y sobre el gobierno aprista? Sobre el gobierno aprista también debe hacerse la No, pero ¿cómo le parece que qué le parece la conducta morosa o no morosa? Yo veo también, no aparece nadie, ¿no? Nadie, y ahí también ha habido, ya por ejemplo, sobre el gobierno, no sobre el partido, está Cuba, está claro, pero eso no queda en ese nivel. Yo creo que si alguien llama a un funcionario de confianza y los asesores son funcionarios de confianza, lo primero es que tiene que asumir cierta responsabilidad política, por lo menos. Entonces, eso, y además tenemos la donación del Cristo de la Herradura, sí, claro, como la donación por Odebrecht también del arenazo, de la arena del Olón, sí, ¿no? Y una serie de cosas.
Y yo creo que sí, hay que tratar a todos por igual. Me imagino que usted no tiene objeción entonces que se remonte la investigación hasta el primer momento de la presencia de Odebrecht acá, que es el gobierno Morales Bermúdez. En su momento podría ser, Mario, pero lo cierto es que ahora el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en base a las investigaciones que ha hecho, ha fijado a partir del 2001, ¿no? En el Perú, por propia aceptación de funcionarios de Odebrecht, todos estos problemas que ya se están verificando con depósitos y transferencias. O sea, comencemos por lo que es más saltante, hay más elementos y quizás se remonten. En el gobierno del presidente Fujimori, claro, después que no había un solo dólar de inversión, no había ni una obra pública, comenzaron a venir una serie de proyectos y claro, Odebrecht está entre muchas otras empresas. Si alguien tiene un dato preciso sobre alguna sospecha, que la dé. Yo no me cierro a eso. ¿Usted se imagina a Toledo en el Fondo Barbadillo también? Se va a transformar en qué desagradable una sería. Cárcel Qué desagradable sería, porque en primer lugar el presidente Fujimori es un inocente preso, y lo digo con la autoridad de haber estudiado su sentencia, y espero que luego de todas estas cosas, porque yo no tengo ninguna duda ya, Mario, y de que a mí incluso me sacaron del Congreso porque el señor Toledo quería hacer estas menjunjes, como la ley esa que le permitió a Odebrecht saltarse los impedimentos legales que tenía para ser postor, en base a una ley que dio el gobierno del presidente Fujimori. Pero no estuve yo. Que si lo pone en una prisión preventiva, lo ponga en el mismo lugar. En primer lugar, yo quisiera que el presidente Fujimori, su sentencia sea revisada por un tribunal independiente, no por un odiador como el señor San Martín, no con una sentencia prefabricada por la Universidad de Alicante, que es nula en cualquier parte del mundo, y me desagradaría muchísimo una persona al que lo han investigado el presidente Fujimori. Ojalá que presenten el informe Kroll, Mario. Lo han investigado, lo han perseguido. Un solo dólar no le han encontrado al presidente Fujimori que él se hubiera apropiado. Y que esté al lado de un señor que se ha apropiado de 20 millones de dólares y muchas cosas más. Hay que investigar muchas otras cosas. Toda la presión sobre, Mario, sobre la propiedad del Canal 5. El tema también de Plural TV, cómo es que se transfirieron acciones a un dueño de un periódico como La República sin que aporte nada. El tema, varios temas, la fuga de la señora Carmen Burga, lo que denunció el hijo de Vargas Llosa sobre el intento de apropiarse de algún canal de televisión, la fuga del señor Schutz, luego de que lo extorsionaran prácticamente mostrándole su video, porque querían también apropiarse de Canal 5. Entonces, hay muchas cosas, Mario, que hay que investigar. Bueno, evidentemente este proceso recién empieza. Gracias por esta entrevista, a Marta Chávez, y nosotros nos vemos el lunes aquí en De 6 a 9.